estomacales. 2 millones en efectivo y la Blackal en la cartera. Aquí jangueamos con modelo y tu craquera. Saca el 115 que anoche lo clavamos en la escalera. Y las 2 pistolas están en la nevera. Hey, what's up? Estamos aquí en otra entrevista más. Hoy creamos una nueva sección, Popstar Night, aquí de la mano de Luis Segura. ¿Qué tal, hermano? Muy bien. Es uno de los mayores conocedores de música pop, rock. ¿Que tú conozcas? Que yo conozco, exacto. Porque tampoco soy tan experto como me gustaría ser, pero bueno, he tenido el privilegio de tener un buen gusto. Sí, Y- un gusto musical. Sí, es lo que yo considero. Conozco lo que escucho. Hoy venimos a hablar de una de las bandas más famosas de la música pop, que son Ujú. los Beatles. Cuéntanos un poco de los Beatles. ¿De dónde empezaron? ¿Cómo empezaron? La trayectoria musical. Pues te voy a contar lo básico, ¿no? Lo que la gente en verdad puede saber ya, pero simplemente para remarcarlo. Estamos hablando de los años 60, principios de los años 60, Inglaterra, posguerra civil o posguerra mundial, mejor dicho, depresión en la gente, la cultura estaba un poco fraccionada, lo que era la música. Prácticamente lo único que se escuchaba era americano en esa época. Elvis, Chuck Berry, ese rollo, también mucho jazz, Mucho que jazz, también es claro. americano, de Sí. Luisiana. Entonces, con los Beatles empezó lo que se denomina la invasión británica, que es una explosión de muchos grupos y muchos artistas ingleses en el ámbito del rock en todo el mundo. Bueno, en Inglaterra expandiéndolo a todo el mundo, A por todo eso el es una mundo, invasión. Básicamente eso, son 4 chicos que revolucionaron la industria musical en todos los aspectos, en todos los sentidos de ¿A la qué se música. debe el boom de los Beatles? Lo primero es que eran un tipo de artista distinto, un tipo de artista que no se había visto hasta ese momento, Claro. ¿vale? Eran chavales más normales, entre comillas, si así se puede decir. Eran muy cercanos al público, a la gente, entonces ese tipo de artista no estaba visto en esa época. O sea, tenías a Elvis, pero Elvis era como si era Dios, ¿sabes? En plan, era imposible verlo, tocarlo, estaba subido en un pedestal, o cualquier otro artista. Sin embargo, los Beatles eran bastante jóvenes y sobre todo Muy en la carismáticos también, música. Muy carismáticos. Sí, también. sus personalidades, las de los 4, se complementaban entre ellos y eran muy graciosos, hacían todo el tiempo el tonto y eso a la gente pues siempre les gustó, pero al mismo tiempo tenían clase, eran guapos entre comillas, depende cómo lo quieras ver, yo qué sé, vendían, eran muy comerciales, es como si ahora te hablo de cualquier artista que pueda estar pegado ahora mismo, pues lo mismo, pero en los años 60 en el que todo era completamente diferente, no Sí, tiene sin nada que ninguna ver duda. nada con lo que es el mundo a día de hoy, muchísimos años. ¿En qué punto los Beatles llegaron, por ejemplo? Sí, estaban sonando. mucho Estaban en- sonando localmente, quieres Exacto, decir. localmente, exacto. Cuando surgió el boom, pues con una canción que se llama She Loves You, She que Loves es la canción con la que alcanzaron el número 1 en Estados Unidos. La primera banda, si no me equivoco, fue la primera banda inglesa en conseguir pegar un número 1 en Estados Unidos. Y cuando hicieron eso ya fue una locura. Fue entonces cuando viajaron por primera vez a Estados Unidos también a Su primera gira. No, de hecho fue una entrevista programa de televisión que pues era una especie de concierto dentro de un programa que era de un señor súper famoso, se llamaba Ed Sullivan, que tenía un show, The Ed Sullivan Show, que era lo más famoso de la televisión en esa época. Y cuando los Beatles fueron al programa fue un récord de espectadores de ese programa porque los americanos estaban locos con los Beatles. Y poco a poco pues todos los demás países del mundo, ¿sabes? Que a fin de cuentas los demás países escuchan lo que se escucha en Estados Unidos y lo que se escuche en Inglaterra y los que se escuchen en ese tipo de países que son, por así decirlo, patrones a seguir en cuanto a moda, en cuanto a ropa, en cuanto a música y en cuanto a todo. Teniendo en cuenta que hay diferencias culturales también, o sea, Asia, por ejemplo, es otra cultura totalmente distinta, pero los Beatles llegaron a Asia también. Llegaron a Asia y hicieron Conquistaron giras el mundo, también. conquistaron el Sí, mundo. conquistaron el mundo. Gracias a su música, Pero empezaron conquista en bares, en garitos, en cuevas, en Liverpool. Y se fueron a Hamburgo a tocar música allí también y duraron muchísimos meses tocando por céntimos, como quien dice, ¿sabes? En cuchitriles y puliéndose como músicos. A fin de cuentas, un músico se pule haciendo música, no hay otra manera de hacerlo. No, claro, sí, sin ninguna duda. Claro. Cuéntanos también acerca del éxito que tuvieron a nivel personal, porque, o sea, para ser una banda, cada uno tuvo mucho éxito individual. Claro, yo diría que ellos se complementaban en su música a un nivel de que incluso en sus peores momentos, cuando la banda estaba ya, o sea, saltando mucho más en el futuro, cuando ya estaba rota, por así decirlo, aún así seguían tocando de maravilla y hacían verdaderas obras de arte porque se complementaban musicalmente hablando. Hace poco estuve viendo una entrevista, de hecho, en las que intentaban comparar en aspecto solitario a cada uno de ellos con otros artistas en solitario. No puedes comparar a John Lennon, por ejemplo, con Jimi Hendrix, o sea, no hay por dónde cogerlo, por ejemplo. A Ringo, que era el batería y tampoco es que fuese el mejor batería de la historia. Pero si pones todo lo que ellos eran como músicos individuales Claro, en un dentro de un
estudio, dentro de una sala, creando contenido, creando música, con buenas letras, con innovación en lo musical, en la experimentación. Si aparte le pones que tenían un buen manager, les pones que tenían un buen productor, tenían uno de los mejores productores que para mí de música era una locura lo que hacían en esa época. Hacían cosas que a día de hoy se hacen aún, quiero decir. Técnicas de, por ejemplo, los loops, ¿sabes lo que son loops? Son fragmentos cortos de música que se van repitiendo. Ahora es muy típico ahora del trap, ¿sabes? Es el mismo fragmento musical que se va repitiendo. Pues en esa época era una total locura hacer algo así, además de que no era darle un botón, como... evolución musical. Claro, ahora le das un botón y repites el mismo fragmento, lo puedes hacer con tu ordenador, tu ratón, Ellos cogían las cintas con tijeras, cortaban las cintas, las grababan, las pegaban, claro. O sea, era un trabajo 1000 veces más difícil de lo que se puede hacer ahora con un clic y con un botón. Copiar, pegar, ya está hecho. Incluso está con el mismo teléfono. Ya, es súper fácil ahora mismo. Hablando de Ringo, o sea, a mí me gustaría saber por qué siempre estuvo como muy underrated, como muy infravalorado en el grupo. Pues es un caso más en la sociedad en sí, como en la gente que puede ser más callada o es más, no sé, que no le gusta mucho la polémica, es la gente que suele ser más apartada también, ¿no? Sí. A la gente lo que le gusta es la polémica. Tú, a donde sea, tú coges un equipo de fútbol, por ejemplo, y ¿de quiénes se hablan? De los jugadores que tienen más polémica, de los jugadores que siempre son los que están hablando, los que están causando algo. Sin embargo, muchos otros jugadores juegan igual de bien, sí, se mantienen a bajo perfil y no los escuchas hablar. Y te voy a hablar de algo totalmente diferente, pero por ejemplo, coges a jugadores de fútbol que son buenísimos y que nunca han hecho gran boom mediático porque son jugadores que se centran en jugar. Pues Ringo se centraba en tocar la batería. Le decía, mira, bro, estamos haciendo esto, pim. Pues Ringo le daba. Era muy preciso, era muy buen batería. No es que era el mejor de la historia, pero era perfecto para los Beatles. De hecho, no fue el primer batería de la banda. Ellos tenían a otro pavo que se llamaba Pete Best y nada, lo cambiaron justo antes de firmar su primer contrato discográfico porque no pegaba con la personalidad de la banda según la discografía. Le dijeron, no, os vamos a fichar, os vamos a hacer contrato para que hagamos discos y tal, pero lo primero que tenéis que hacer es cambiar la batería porque no nos mola. Y lo cambiaron y Ringo, de hecho, era el más famoso de los cuatro en su momento porque, de hecho, creo que es el más viejo también. Cuando ellos estaban empezando, ya Ringo tenía una cierta popularidad en Liverpool. Sí, ya había tocado en varias bandas, ya había tocado mucho en garitos, entonces ya como que se le medio conocía. Ellos ya lo conocían de fiesta, de estar bebiendo, de lo que sea. Así que cuando se quedaron sin el batería, le ofrecieron, mira, Ringo, que nos están ofreciendo esto, nos están diciendo que cambiemos de batería y queremos contar contigo. Él cogió y fichó con ellos y lo demás es historia. Luego de ahí esa fue la única formación. No son como otro tipo de bandas que cuando la cosa se iba poniendo distinta o tenían que echar algún integrante. Pioneros en muchísimos aspectos y la música de hoy no sería la misma sin ellos. Tengo totalmente, absolutamente seguro de eso. ¿Qué aportaron? ¿Qué tú sientes que han aportado hasta la música de ahora? Desde el hecho de hacer conciertos, o sea, hoy en día se hace conciertos y a lo mejor si ellos no lo hubiesen hecho, cualquier otro lo hubiese llegado a hacer, ¿sabes? Tampoco eran las únicas personas que pensaban en el mundo, ni la gente que les llevaba eran los únicos buenos managers, ni los únicos buenos productores. Pero siempre tiene que haber el primero. Claro, y de la gente se acuerda del primero, no del segundo. Pues si tienen el mérito de ser el primero, lo tienen. La industria de los conciertos, esto de giras, de irse en los estadios de fútbol. De hecho, el primer concierto en un estadio deportivo lo hicieron los Beatles. La primera gira en un país, yendo a varios sitios, o sea, establecer fechas de giras, una consecución de conciertos en un país, los Beatles también. Eso solamente en cuanto a producción de giras. Luego, si nos vamos a música, son propulsores del género psico-rock, por ejemplo. Son propulsores también incluso del heavy metal. El heavy metal, una canción, o sea, de los Beatles que sea heavy metal. Una canción de los Beatles que sea heavy metal. Probablemente la única que hicieron que puede rozar o llamarse heavy metal se llama Helter Skelter, pero tú le preguntas a cualquier fanático de heavy metal y la conoce. O conoce la canción o conoce algún grupo que haya hecho su versión de esa canción, porque es la canción con la que se inventó el heavy metal. Y fue casualidad, si quieres te cuento la historia. En esa época los Beatles tenían no una lucha, sino siempre, como te quiero decir, una rivalidad. Una rivalidad con varios grupos de la época, como pueden ser los Rolling Stones,
Stones, como eran los Beach Boys también, pero cada uno a su rollo, claro. Los Beatles siempre iban por delante en cabeza en todo. Los Beatles tienen récords de ventas de discos a día de hoy aún, ¿sabes lo que te quiero decir? La historia está en que Paul McCartney estaba leyendo, una revista de música en la que decían que, si no me equivoco, eran los Beach Boys, tenían la canción más ruidosa del momento, o sea, la canción más ruidosa y más estrambólica que se había hecho hasta ese momento. Buena pregunta porque no la sé, pero lo más importante es que no importa. Claro. Paul McCartney ni siquiera la escuchó. O sea, él simplemente tenía un espíritu competitivo demasiado alto, lo sigue teniendo a día de hoy, y era rollo que este grupo tiene la canción más ruidosa y no los Beatles. Vamos a cambiar eso. Y cualquier persona normal, yo el primero, hubiese escuchado primero la canción de los otros. Él ni siquiera la escuchó. Él dice, ellos tienen una canción ruidosa, nosotros vamos a hacer una más ruidosa. Si escuchas la canción, por lo que yo he escuchado, porque yo no la he escuchado, pero según lo que dice la gente que la ha escuchado, no tiene nada que ver. Nada que ver. Y menos mal que Paul McCartney no la escuchó, porque si hubiese basado en esa canción, o más o menos hubiese visto el nivel de locura que tenía esa canción, para saber hasta dónde llegar él. Él no la escuchó, él directamente hizo Helter Skelter. Y la canción te vuela a la cabeza. En ese momento no me puedo ni imaginar la reacción de la gente a escuchar esa canción, porque son gritos, son una batería súper pesada, un bajo súper distorsionado, una batería reventadísima. Es la clásica, es la canción en la que Ringo, al final de la canción, dice la frase típica, la mítica frase de Ringo, que es la de tengo ampollas en los dedos, ¿sabes? En plan, estaba tocando como un animal, se reventó las manos tocando la batería. Eso es un ejemplo de los géneros que crearon. Simplemente un año después de esa canción vinieron grupos como Black Sabbath, que son los padrinos de lo que es el heavy metal, ¿sabes? El psico-rock, estamos hablando de la época de las drogas y del sexo y del rock and roll, o sea, los Beatles experimentaban con porros, con LSD, con éxtasis, con toda esa mierda. Y eso se ve reflejado en su música. Tienen discos psicodélicos, música conceptual, rock barroco, que es una combinación de rock con música clásica. Puedes escuchar violines, puedes escuchar trompetas, puedes escuchar... Es una sinfonía, es una sinfonía. Entiendo. Y eso hacían los Beatles. Es que la mejor manera de comprenderlos es escucharlos. La gente a veces lo obvia un poco, ¿no? Son tan conocidos, a veces las cosas que son así tan famosas, a veces la gente las pasa por encima porque son como, los Beatles, ¿sabes? ¿Quién no sabe quiénes son, por lo menos, aunque no los escuche? Y es como que paso. Si la gente se parara a escuchar de verdad, con oído, con detenimiento, lo que hacen, la gente fliparía. No es que se vayan a convertir en tus artistas favoritos. Para mí lo son, pero no van a ser los tuyos. Yo también tengo sentimientos porque fue la primera música que escuché desde pequeño. No es lo mismo escucharla cuando eres pequeño que cuando ya has crecido, ¿sabes? Es indiscutible el saber reconocer la buena música. Para mí lo mejor que tiene la música de los Beatles es el trabajo, el esmero con el que trabajaban cada detalle de la canción, cada mínimo sonido de la canción. Es una experiencia. La música de los Beatles es una experiencia que la gente debería escuchar por lo menos 1 o 2 veces en su vida. Si les sigue gustando, que sigan adelante, pero si no... Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es el álbum con más audiencia de los Beatles? Con más audiencia. Con más audiencia. O sea, que la gente lo ha escuchado más. Abbey Road. El favorito del público, por decirlo. No diría yo si es el favorito del público, pero es el más conocido. Es la portada en la que están caminando. Es también la música más, ¿cómo decirlo? Más para todos los públicos, que se puede escuchar un poco más, porque ahí me gustan otros discos que a lo mejor son psicodélicos y que la gente no los entendería. O que la gente diría, ¿eso qué coño es? ¿Sabes? Sí, pero sí. Abbey Road para mí es el disco de hecho más bonito que tienen. No es mi favorito, pero es el más bonito, musicalmente hablando, y melódicamente es el más bonito para mí. Entiendo. Para ti, ¿cuál es tu canción favorita de los Beatles? No te puedo decir una, eso es una pregunta imposible de responder. No. Por ejemplo, ¿cuál, o sea, en tu mente, o sea, cuál tú dices como, wow, esta está mucho mejor que las otras? No, si es que cada una es una cosa totalmente distinta. O sea, a la gente a veces me dice que estoy enfermo, ¿sabes? Porque no paro de escucharlos, pero es que son tan distintos entre una canción y otra, entre un álbum y otro, que escucharlos es como si estuviese escuchando otra cosa diferente cada vez. Hace unos días salió el de Spotify, ¿sabes? Lo que te dice el ranking de todo esto. Sí. Y las canciones que más escucho son de los Beatles, ¿no? Pero lo publiqué por el Instagram, lo compartí. Y un colega me comentó la historia, me dice, joder, macho, estás enfermo. Y lo estaba pensando, digo yo. Y en verdad escucho de todo, ¿eh? Pero escucho tanta música, porque no puedo parar de escuchar música durante todo el día. Desde que me levanto hasta que me acuesto estoy escuchando música. Los Beatles los escucho muchísimo, quiero decir. Aunque escucho muchas otras cosas y muchos géneros. Y cada vez que los escucho, por ejemplo, también depende del modo que tenga, porque tienen tantos estilos. Si estoy más tranquilo, tengo música tranquila de ellos. Si estoy loco, escucho música loca. Si me quiero emborrachar o cualquier otra cosa, también están ahí esa música psicodélica que te pone a fliparlo también. Como rollo sí. Pink Floyd. Pink Floyd es otro grupo que hay que escucharlo. O sea, es música especial. O sea, para mí están a un plato aparte este tipo de grupos, este tipo de bandas. Pink Floyd es de las más grandes también. Te quería preguntar, para la gente que no conozca la historia de los Beatles, ¿qué fue lo que detonó un grupo tan espectacular? O sea, estando en su top, en su mejor momento,
¿Qué fue lo que pasó realmente? Bueno, si me lo preguntas a mí, según lo que he visto y lo que me vi el documental el Let It Be, donde es cuando explota todo ahí la granada en el estudio, yo creo que era una cuestión de ego. O sea, eran chavales ¿Tú sientes que fue el con ego 25, que con explotó 26 eso? años ya tenían el mundo a sus pies, literalmente. Y da igual lo que hiciesen más para adelante, que ya está. O sea, ya está. Tenían una cantidad de dinero increíble, una cantidad de fama. No podían ir a ningún lado. O sea, era una locura. Y eran literalmente tratados por el resto del mundo, no solo de la gente que escucha música, sino de los propios músicos. Eran tratados como dioses. O sea, cualquier músico del momento en esa época o más para adelante, después, hoy, te habla de los Beatles y te hace así. O sea, estaban en un pedestal, por así decirlo, ¿no? Lo combinas con que son humanos también, ¿sabes? Son personas que cometen errores y son personas que tienen avaricia, tienen celos, tienen envidia, igual que cualquier otra persona, ¿sabes? Claro, sí. Pues se estaban echando mucha mierda entre ellos, tenían muchos problemas y a ver quién manda más, a ver quién manda menos, a ver quién decide esta canción, esta otra canción, el álbum cómo se va a llamar, qué día lo vamos a sacar, Claro, son un montón de mierdas. Claro, porque es que al fin y al cabo cada uno tenía una idea de, ven, vamos a hacer Cada uno esto. es una persona Claro. distinta. Lo que pasa es que cuando se conocieron tenían 20 años, eran chavalitos que dormían juntos prácticamente en la misma cama, se iban de giras en autobuses así pequeñísimos, ¿sabes? Compartían muchísimo espacio, pero según fueron creciendo, según fueron cogiendo fama, ya cada uno iba haciendo su vida y cada uno se iba, como cuando tienes un amigo de la infancia en el barrio. Es tu amigo de la infancia del barrio, tienes un grupo de 5 o 6, pero según va pasando los años, uno que si está estudiando, uno que si se echa novia, otro que se vuelve un borracho, yo que sé, lo que sea. Cada uno luego, según lo que su personalidad o lo que haya visto en su casa, luego se va desarrollando. Por lo mismo con ellos. Musicalmente hablando, luego cada uno está explorando cosas distintas y a veces lo que le gustaba a uno, el otro decía, esto es una mierda y no quiero mi nombre en esto. Claro. Entonces era cuando ya era obvia la necesidad de que cada uno hiciese trabajos individual, ¿sabes? Y eso ya explotó junto con todo lo que te estoy diciendo, junto con el tema de Yoko, el tema de que se murió el representante, que es el que se encargaba de las cosas menos bonitas de lo que se trata ser artista, ¿no? Porque lo mejor de ser un artista es hacer música, ¿no? Pasarlo bien, tener dinero, ligarte a todas las chicas y hasta luego. Sin embargo, la cara oscura de lo que es ser un artista se la deja siempre al representante. Lo que es manejar el dinero, organizar conciertos, organizar Las giras. eventos, que sí, publicidad, todo eso. Y cuando se murió el representante que ellos tenían, que se murió en la mitad de la carrera de ellos, tenían dos opciones, o contratar a otro pavo o tirarle ellos para adelante. Tomaron la mala decisión para mí, que era cargarse de ellos mismos de ese aspecto, y provocó muchos problemas, porque se peleaban por dinero, se peleaban por este disco, hay 5 canciones tuyas y solo 4 mías, porque hay 4 mías y 5 tuyas, yo quiero poner otra, o no, esto así, esto así. Y a veces cuando ya estás enfadado con alguien, te mira mal al lado de ti, ya te cae y ya te molesta. Claro, Se sí, tiran un claro. pedo al lado tuyo y ya te cabrea, ¿sabes lo que te quiero decir? Pues así terminaron pegándose. Se dice que se pegaban, se dice que se llegaron a pegar, literalmente, a golpes. O sea, una banda que era tan exitosa y que se acabara ese éxito, entre comillas, Ellos lo simplemente por el ego. ellos lo cortaron, el éxito, ya está. Ellos, aún así, en el último disco que hicieron estaban peleados, no lo siguiente, o sea, no podían ni verse, ni hablarse. Ya habían, por lo menos 2 de ellos habían ya dejado la banda, habían vuelto, problemas por todas partes y aún así hacían una música exquisita, es que es de locos. Y cuando sabes esas historias y estás escuchando la música, dices tú, sabes, te enteras de lo que hay detrás de las letras, lo que están diciendo cada artista. Estaban expresando su música también, las propias frustraciones que tenían entre ellos mismos. Y para ti a lo mejor escuchas la canción y bueno, es una canción normal, pero si sabes también esa parte de la historia, le ves ese sentido también a la canción. Y eso te da un plus de sentimiento con la música y te llega, por lo menos a mí es lo que me pasa. Perfecto. Sí. Bueno, aquí estamos con Luis. Espero que le haya gustado mucho la entrevista. Es el conocedor número Bueno, y no te he dicho uno. nada, tío. Ojalá me Es el gustaría fan tener más número tiempo uno y hablar y- más. Cuando Sí, quieras vuelvo y estás te hablo invitado de perfectamente. cualquier otra banda o de cualquier otro género, porque De verdad que sí. me encanta hablar de música, ya lo sabes. Bueno, me Eres encanta un hablar en apasionado, general, no es me un callo. apasionado. Es un apasionado. Muchas gracias, Luis. Gracias a ti, Te espero tío. en la próxima.